Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Verso 11, ¿qué dice? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Vamos a orar, aunque ya habló mi hermano. ¿Qué dice el verso 8? ¿Cómo dice el verso 8? Dice, pero sabemos que la ley, ¿qué? Fíjese bien, dice, la ley es buena. Entonces nosotros sabemos que la ley es buena. Es lo que dice la Escritura, pero sabemos que la ley es buena. ¿Cómo dice Mateo capítulo 5, verso 17? Escuche bien y leamos bien lo que dice. No penséis, este es el Señor Jesús hablando en lo que es el sermón del monte, como se le conoce a esta parte. Y le está diciendo toda aquella gente que lo está escuchando, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o sus profetas. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Qué más sigue diciendo? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y el verso 19, el Señor Jesús en el verso 19 da una explicación de la manera que estaban interpretando la ley en ese tiempo. Y la explicación que da es esta, ¿ya la tiene por ahí? Verso 19. De manera que cualquiera, oiga bien, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que, ¿qué dice ahí enseguida? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ponga atención. Nosotros no podemos compararnos con un fariseo, y menos si nos ponen a Pablo a un lado. No sé si me está comprendiendo. Porque de acuerdo a lo que Pablo da testimonio a la iglesia que está en Filipos, le dice que era fariseo de fariseo, y en cuanto a la ley, dice que era irreprensible. Quiere decir que de pronto usted podía ver a Saulo, antes de que fuera Pablo,
y le podía aventar la lámpara de la palabra e irlo viendo todos los detalles, a ver si en su vestido traía una arruguita que no cumpliera la palabra, pero era irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que no había alguien que viniera o pudiera reprenderle por algo que estuviera haciendo. Nada más que aquí el punto es la manera que ellos interpretaban la palabra del Señor. La interpretaban más desde un punto de vista y una interpretación humana que divina. Y conforme a la interpretación humana, al que tenían de modelo de cumplir la ley, pues era el ser humano. No sé si me está comprendiendo. Y al ser el ser humano, pues de pronto cualquiera que veía a Pablo, a Saulo, antes de que fuera Pablo, pues veía a aquel hombre como alguien. Y la palabra del Señor en el verso 20 de Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice algo muy hermoso, algo muy precioso: porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice enseguida? No entraréis en el reino de los cielos. Y le está hablando a toda aquella gente. Cristo está presente. Ahí hasta ese momento a Jesús lo están viendo no como Dios, el Dios manifestado en carne. Lo están viendo como un líder, como alguien que está ahí al frente, que vino de pronto, que era, pues vemos en el libro de Juan capítulo 1 verso 41 que Andrés fue y trajo a Simón y lo trajo al Señor y dijo: hemos hallado al Mesías, al que habla la Escritura. Y de pronto lo trae a él y lo están viendo como el líder que estaban esperando, lo están viendo como el Mesías, pero no lo están viendo como el Dios manifestado en carne. De tal manera que tenían un líder que era un ejemplo, era alguien que vino a vivir la palabra. ¿Sí me está comprendiendo? Es alguien que vino a poner en práctica, porque no había ni un hombre, ningún hombre pudo cumplir con la ley. ¿Sí me está comprendiendo? No había ni un hombre. Es lo que dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no había ni un hombre, llámese Jeremías, llámese Isaías, llámese como se llame, ningún hombre pudo cumplir con la ley. El único que pudo cumplir a su cabalidad con la ley es aquel que dejó su trono de gloria y se vino y se hizo y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se sujetó a la palabra del Señor y vivió la palabra del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, que es Cristo Jesús nuestro Señor, al quien le damos toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Esto es algo hermoso, hermano. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, y ya nos dimos cuenta que de pronto hay tres cosas que perjudican a la iglesia. Dentro de estas tres cosas, que son el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, y luego dice: de las tales cosas, de las cuales cosas, apartándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, creyendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan y lo que afirman. Y cuando nosotros leemos ya el verso 8 de Primera de Timoteo, pues nos vamos dando cuenta que dice, ahora póngame atención, leamos el verso 6 y el verso 7 de Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores. ¿Qué dice ahí? De la ley. Ahí si quiere subraye, porque eso es lo que nos va a dar pie a que podamos comprender lo que dice el verso 8. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjese bien que lo que está pasando con estos intérpretes, con estos doctores que se creían doctores de la ley,
o sea, que hablaban de la palabra y creían conocer, ellos lo que estaban haciendo de pronto era que la gente que los escuchaba, de pronto los estaban induciendo a que ellos, al interpretar la palabra del Señor de una mala manera, entendieran o querían hacer entender a la gente que podían alcanzar la salvación por medio de las obras. Y póngame atención aquí, porque no es que estaban enseñando otra cosa diferente que no fuera la palabra del Señor. Había fábulas, pero estaban enseñando diferente enseñanza. ¿Sí me está comprendiendo? Que estaban interpretando, o lo que dice Pablo cuando escribe a los Gálatas, el capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, verso 6, que les dice a la iglesia de Gálatas algo tremendo, algo muy especial, que lo que les está diciendo, es más, vaya, Gálatas capítulo 1, verso 6, y dígame qué dice Gálatas capítulo 1 y el verso número 6. En Gálatas capítulo 1, verso 6, ¿ya lo tiene? Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué dice ahí enseguida? Para seguir un evangelio diferente. El verso 7 aclara, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, ellos, por decirlo de esta manera, estaban todavía montados en la ley y encontraban algunas partes del vestido viejo roto. Y de pronto querían poner parches del vestido nuevo en ese vestido viejo. La ley, ¿sí me está comprendiendo? Con la gracia. Entonces, al querer parchar, ellos estaban presentando o les decían: tienen que hacer esto para ser salvos, pero estaban invalidando el sacrificio de Cristo Jesús. Pero aquí es donde de pronto puede ser que encontremos una contradicción en nosotros mismos al decir: a ver, si la palabra del Señor dice que la ley es buena, ¿por qué se está mencionando la palabra del Señor? Si ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Sí me está comprendiendo? Y ahí es donde puede causar un conflicto en nuestras mentes, en querer de pronto poner un parche nuevo, porque el vestido nuevo está difícil que se vaya a romper. El vestido nuevo usted lo jala y aguanta porque está nuevo. Es más fácil que si de pronto todavía andamos con algo y andamos parchados, no sé si me estoy expresando bien, pero andamos parchados porque todavía de pronto andamos con cosas de la ley. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso? ¿Sí me está comprendiendo aquí? No con toda la iglesia, con algunos, pero estos algunos estaban dando problemas en la congregación, porque estaban enseñando lo que realmente estaba sucediendo, que ellos estaban enseñando que tenían que hacer algunas obras para ser salvos, que era lo que realmente, que lo que estaban enseñando. Los que se creían doctores de la ley estaban interpretando mal, entendiendo que el hombre puede alcanzar la salvación de su alma guardando la ley. Eso es lo que estaba pasando. Cuando es importante, hermano, que nos vayamos dando cuenta, pero dice: pero sabemos que la ley es buena. Y el Señor nunca se contradice en su palabra, porque aquí todos sabemos que la ley es buena. Quiero que por favor vayamos a Romanos capítulo 7, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos capítulo 7, verso 7. Miren lo que dice el 7. ¿Qué diremos pues? Es más, vamos a leer desde el verso 1, hermanos, para que podamos empaparnos, porque en el verso 1 viene una analogía del matrimonio. Habla del matrimonio como ejemplo. Y dice el verso 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley.
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ponga atención, por favor. ¿A quién se está dirigiendo Pablo en la iglesia de los romanos? Se está dirigiendo a los que conocen ¿qué? La ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El verso 2. El verso 2 es lo que está establecido en la ley. Vamos aquí. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, éste es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ponga atención, porque esto nos va a dar un poquito más de margen a comprender que nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros no éramos justos, éramos injustos. Pero cuando vinimos a Cristo, somos justificados por Cristo, por medio de Cristo. Ahora, esta es una analogía del matrimonio que el Señor está usando de cómo la ley se enseñoría. Ponga atención, porque es lo que dice el verso 1. ¿Qué quiere decir enseñorearse? Enseñorearse quiere decir dominar, controlar. Entonces, una persona se va a enseñorear de alguien, quiere decir que se va a dominarlo, lo puede humillar, puede hacer cuantas cosas quiere porque se está enseñoreando. Y lo que el Señor, por medio de Pablo, le está diciendo a la iglesia, que la ley se enseñoría del hombre. Y le pongo un ejemplo. Yo tengo años caminando en el Señor, y por allá en los años 90, 92, 93, o en esos años, a los años 90, conocí a una joven. Y esta joven de pronto se casó joven, pero al paso de los días pasaron unos años y hubo una situación donde de pronto se ve separada. Y al separarse, de pronto ella estuvo por años guardándose. Siempre porque la mayor parte de los ministros, los hermanos, usaban la palabra del Señor y le decían, usted tiene que mantenerse soltera, porque el Señor no le permite que se case. Tiene que esperar a que su marido venga, aunque ya estuviera con otra mujer y tuviera hijos. Y de pronto nosotros, como interpretamos la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Tomamos la palabra y queremos aplicarla a la gente. ¿Sí me está comprendiendo? Y la hermana estuvo por varios años así. Y al final por ahí le salió un pretendiente que se interesó después de como 10 años de estar esperando. Y le salió un pretendiente, y lo más tremendo es que pues empezaron a tratarse, hablaron con el pastor. Pero de pronto vinieron los ministros, los conocedores, los sabios en la palabra, los que interpretan bien la palabra de la iglesia, y el pastor hasta los presentó delante de la congregación que se iban a estar tratando en el orden bonito del Señor. Pero vinieron los ministros, se llevaron al varón a un restaurante bonito, se lo llevaron a comer, y ya estando comiendo le dijeron, usted está mal, se va a casar con alguien que ya estuvo casada y va a cometer adulterio. El caso que lo asediaron, le aplicaron la ley. ¿Sí me está comprendiendo? Es un ejemplo de cómo uno, si no tiene cuidado, uno se enseñoría de las personas. ¿Sí me está comprendiendo?
Y es un tremendo y grave error de nosotros, y en especial yo he aprendido de la manera más difícil, hermanos, porque muchas veces uno como predicador, uno lee la palabra y hay veces que lee la palabra y siente que tiene que ser así, y uno suelta un mensaje y quiere enseñorearse por medio del mensaje sobre los hermanos. No sé si me está comprendiendo. Y nosotros corremos el riesgo de hacer mal uso, mala interpretación de la palabra del Señor. Porque en el Antiguo Testamento lo que Pablo está diciendo, que la ley se enseñoreaba del hombre, entre tanto que éste vivía. Y le ponía este ejemplo de cómo los hermanos toman al varón, se lo llevan al restaurante, y ya en el restaurante le dicen no. Y de pronto, pues el hermano, ¿qué cree que hizo el hermano? Pues dio marcha atrás. Dio marcha atrás el hermanito, nada más que ahí algo pasó, ¿verdad? Porque por ahí vinieron a mí y ya yo metí mi cuchara. Porque de pronto, hermanos, no podemos nosotros enseñorearnos. Nosotros, quien hace el cambio en la vida del ser humano, no somos nosotros con una interpretación. Quien cambia, quien transforma el corazón del ser humano es el Rey de Reyes, es el Espíritu de Dios que ha venido a morar a nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu de Dios a uno lo toca, lo ministra, uno deja de hacer muchas cosas y no está sujeto a la ley, porque ahora la ley está en nosotros, que es Cristo Jesús nuestro Señor, y ahora sabemos que el Señor cumplió la ley por nosotros, y ahora en agradecimiento nosotros a lo que hizo el Señor es que buscamos ser agradables a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? La hermana de pronto se casó y como que dijo, es que si no me quiere casar nadie, pues si no quiere yo la caso. ¿Cuál es el problema? Le dije a la hermana. Pero sí quiero que me vaya entendiendo. Pero ahí ellos le aplicaron la palabra. Ahora, ¿estaban bien o estaban mal? Pero estaba el varón todavía por ahí, ya con hijos. Pero ahí estaba, no se había muerto. A ver ahora, ¿cómo estaba? ¿Estaba bien o estaba mal? Porque estaba el varón, es más, todavía está el varón ahí. Pero entonces, ¿está bien o está mal? Pongamos atención. Fíjese bien lo que dice Pablo. ¿Qué dice el verso 1 de Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7, ¿qué dice una vez más el verso 1? ¿Y con quién está hablando Pablo? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Fíjese bien. Y después viene la analogía del matrimonio, que por la ley la mujer está sujeta al marido. Ahora, fíjese bien, la ley decía que ninguna mujer con flujo de sangre podía tomar, tenía que apartarse, ¿correcto? Entonces el Señor, ¿por qué sanó a la mujer de flujo de sangre? Si la ley dice que la mujer tenía que estar lejos. Porque la manera, la aplicación que tenían los judíos, los fariseos, los escribas, era que se enseñoreaban de ellos. No Dios, sino el Señor. Fíjese bien. Vamos a Levíticos, hermano. ¿Ya tiene el capítulo 1? Vamos a leer del verso 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, fíjese bien, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, la ofrecerá obligadamente, la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Así dice? No, dígame, porque yo le cambié una palabra ahí para ver si está leyendo conmigo. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, obligadamente lo ofrecerá. ¿No? ¿Cómo dice? De su voluntad. Pero ¿qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los escribas? Le dijeron, tienes que traer una ofrenda, y obligaban al pueblo a sacrificar, pero el Señor jamás está diciendo que era obligado. Tenía que ser voluntariamente. Fíjese bien. Pero todos tenían que traer algo para ofrecerlo, para sacrificarlo. Pero para empezar vemos que dice voluntariamente. Quiere decir que Dios nunca fue el plan de Dios obligar a nadie. Pero el hombre interpretó la ley de Dios de esa manera. Por eso Pablo, cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 7, verso 1, está diciendo, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre. Fíjese bien. Entonces, esa era la aplicación, era la interpretación que tenía. Ahora, en el Señor ya las cosas no son de esta manera. Porque para empezar, si yo le pregunto a todos ustedes, ¿cuántos son justos? Posiblemente la mayoría me dijo que no somos justos. Y humanamente no somos justos. Pero si nosotros ya no somos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros, y nuestra ciudadanía está allá en gloria. Bendito sea el nombre del Señor por medio de Cristo. Y por medio de Cristo nosotros somos justos. Hemos sido justificados. ¿Y para quién es la ley? Para los que no son justos. Mire, un ejemplo sencillo. Hace años, muchos años, ya estoy viejito, traje a mi hermana, les he dado testimonio, al downtown de Los Ángeles. Y siendo chofer y andando por esas calles todo el tiempo, cruzando esas calles, de pronto llego a un stop, me doy vuelta a la derecha y me meto en sentido contrario. Y al meterme en sentido contrario, yo vi que no venía. Cuando yo volteé a ver y no venía un carro, no volteé a ver hasta la otra cuadra, pero volteé a ver y vi que no venía un carro, porque hice mi parada como tengo que hacerlo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y ya le doy vuelta. Y me camino y no venía un carro. Y dije, qué raro que no vienen carros. Pues el semáforo de la otra calle estaba en rojo, por eso no venían carros, estaban todos parados. Pero cuando veo y alzo la vista y veo todos los carros allá parados, cambió la luz en rojo y la policía inmediatamente me puso las señales. Las torretas ahí se alumbraron y de pronto sacó la bocina y desde el carro me dijo, date la vuelta y estaciónate. Iba yo con mi hermana, mi esposa, y lo que le dije a mi esposa, me merezco este correctivo disciplinario. Me lo gané a pulso. Pues era verdad, yo sabía que he cometido infracción. Ahora, esta infracción, ¿dónde es? Está actuando uno en la carne. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora,
esta infracción, yo cometí esta infracción. Y yo llevaba a mi hermana atrás. Y yo le dije a mi esposa, pásame la tarjeta de circulación, pásame la aseguranza porque tengo ganado un correctivo disciplinario. Me acuerdo porque o sea, es una disciplina, ¿verdad? Y me lo gané a pulso, pues me lo tenía bien ganado. No había ni para dónde. Yo mismo estaba reconociendo que la regué. Y le dije, pásame. Y ya saqué mi licencia y yo estaba listo, pues le di todo. Me dijo el policía, el agente de la policía, dijo, dame tu tarjeta de circulación, tu licencia y tu seguridad. Se la pasé. Pues dije, pues no sé, nomás lo estaba pensando en cuánto iba a ser la bendición que me iba a tocar pagarle a los policías. Pero hay que verlo de esa manera. Pero de pronto, cuando estoy ahí, le pido a mi esposa la tarjeta de circulación y la registración del vehículo, yo siento que el respaldo de mi asiento, siento la fuerza como que lo jalan para atrás. Y era mi hermana que se estaba inclinando hacia mí para decirme en el oído, a ver si tu Dios te salva de esta. No era cristiana. Pues yo tantas veces que la quería llevar a la iglesia. Y de pronto, pues dije, esta la tiene segura. Nada más que ahí quiero que vaya viendo. Porque de pronto cuando ella me dice esto, yo sentí duro. Pues dije, Señor, la regué. Me tienen que dar un correctivo disciplinario. Me lo merezco. Y de pronto no dije nada. Pues ¿qué iba a decir? ¿Verdad? ¿Qué iba a decir? ¿Qué le podía decir a mi hermana? Pero se hizo para atrás y como que se rió y volvió a decir, a ver si tu Dios te salva de esto. Y pasaron unos minutitos y viene el policía y me entrega la licencia, me entrega la tarjeta de circulación, me entrega la aseguranza. Me dijo, vete. No me dieron ticket. Porque ahí el Señor vio el corazón de mi hermana e hizo justicia para que vea y se dé cuenta que tenemos un Dios que es justo. Bendito sea el nombre precioso de Dios. Yo me merecía, había infringido la ley, me lo merecía. Pero quien quita y quien nos hace justo, ¿quién es? Dios. Y delante de mi hermana, yo creo que fue uno de los primeros puntos que empezó a creer que algo había con el Dios que yo le estaba predicando, con el Dios que le estaba enseñando. Y es que tenemos un Dios grande y maravilloso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La ley es buena. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se lo merece. Ojalá que me vaya comprendiendo, hermano. Ahora, es importante, hermano, que veamos, y lo traje a Levíticos para que vea que había una mala interpretación de los líderes, de los dirigentes, porque en el verso 3 dice, de su voluntad lo ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor no estaba obligando a la gente. Le estaba diciendo, si alguien de pronto me ofende, alguien quiere de pronto dar esa ofrenda como rescate, y siente en su corazón, tiene que hacer esto, pero si lo siente hacerlo. No que tenga que hacerlo, porque tenía que ser voluntario aquello. Y vamos al libro de Isaías, por favor, así rápidamente. Isaías capítulo 1, hermanos. Isaías capítulo 1, verso 10. ¿Ya lo tiene? Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Oiga bien, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Qué dice esto?
¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Fíjese bien, ¿quién os está demandando esto? Si el Señor nunca le está demandando esto. Él dijo, los que quieran hacer algo, tiene que ser voluntario. Pero los líderes enseñaron que tenían que, como por obligación, hacer esto. Por eso el Señor les está diciendo al pueblo, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Porque el Señor dijo que cuando se ofreciera algo, lo hicieran voluntariamente. ¿Sí me está comprendiendo? Y acá los líderes interpretaron que tenían, o sea, era una obligación. En otras palabras, usaban la ley para enseñorearse del pueblo. Decirle, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Para ser salvos, por supuesto, para cumplir. Y quiero que me vayan comprendiendo, porque aquí el mismo Señor dice, ¿quién está demandando esto de vuestras manos? Como diciendo, yo no estoy demandando eso. Ahora, sí puso esas ordenanzas, están en la palabra, pero aparece la palabra voluntaria. Amén, hermano. Si no lo hacían, ¿qué pasaba? ¿Por qué no lo hacían a veces? El problema es que siempre hubo una mala interpretación de la Escritura. Que cualquiera que ofendía a Dios tenía que reconocer aquello y que saliera de su corazón, venir y traer esa ofrenda, pero que saliera del corazón, no porque alguien le dijera. Es lo mismo, o sea, a estas alturas la ley viene siendo una ordenanza para hombres y nosotros estamos sujetos. Ahora, la ley es buena, porque, por ejemplo, si no estuviera el semáforo en rojo o si no estuviera el policía, yo no hubiera aprendido la lección. Y tal vez me aviente otros cuantos en contra, pues ¿cuál es el problema? Pero la ley está ahí para señalarme lo que estoy haciendo mal en la carne ahora. ¿Sí me está comprendiendo? Pero ahora nosotros hemos sido justificados. Todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones delante del Señor, antes de conocer a Cristo, estábamos mal, nos condenaba a la condenación eterna. Pero cuando Cristo vino a esta tierra y entregó su vida por nosotros, fuimos justificados por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y el Señor se llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados a lo más profundo de la mar y nos salvó de la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor, y ahora somos justos delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la ley es para los que no son justos, para los transgresores, para los fornicarios, es lo que dice. La ley fue establecida. Ahora, volvamos al libro de Romanos, porque en Romanos está una explicación de Pablo muy hermosa. Romanos capítulo 7, volvamos. Vamos a seguir leyendo del verso 7 hacia adelante. En Romanos capítulo 7 leímos hasta, y les estaba mostrando por la palabra del Señor. Por ejemplo, la ley decía que un leproso no podía estar junto con un ser humano. Y si de pronto iba al cielo, leproso, 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 para avisarle a la gente que no se arrimara, para que no fuera contagiado. Pero tenían que estar separados. Pero ¿a cuántos sanó el Señor Jesús? Pero se acercaron a Él. ¿Qué la ley no decía que no se arrimaran? Póngame atención. Pero ¿quién era Jesús? ¿Era el mismo Dios? Un Dios justo. Un Dios que no usaba la ley de una manera inapropiada.
La mujer, usted va a Juan capítulo 8, verso 1. Los fariseos y los escribas dicen que trajeron a aquella mujer ante el Señor. Y le dijeron, en la ley de Moisés dice que si alguien es encontrado, tiene que morir irremisiblemente. O sea que no hay escapatoria. La sentencia es muerte, punto, y se acabó. ¿Apedrearon a la mujer? No, porque estaba ahí el Señor la defendió, hermano. No la apedrearon. Porque dentro de ellos no había ni uno justo. El único que estaba justo estaba delante de ella y se lo habían traído a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y por medio aquella mujer fue justificada. El Señor le sacó de pronto a ellos algo que no pudieron justificar. Y delante del Señor fue justificada. Se le perdonaron. ¿Ya me va entendiendo, hermana? Lo del matrimonio. Mire, la bendición de Dios no acarrea tristeza con ella. Y el matrimonio es algo especial delante de los ojos de Dios. Pero si la bendición de Dios no acarrea tristeza con ella, ¿usted cree que el Señor quiera que esa mujer viva infeliz todo el resto de su vida? Y mientras la otra persona está con alguien más. No. Pero si nosotros queremos nada más volver, ¿qué es lo que en cierta manera es lo que está sucediendo en estos días? Porque está habiendo un movimiento del judaísmo. La iglesia, hay alguna iglesia por ahí que enseña que tiene que guardar los sábados, que es ley. Y fíjese bien, pero la ley es Cristo. Y si la ley es Cristo, nosotros somos justos. O sea, la ley es la ley y es buena. Pero a nosotros ya no aplica la ley porque Cristo vivió y cumplió la ley por nosotros. La puede guardar también, hermano, si quiere, hermano. Es buena para reconocer cuando estamos mal. Amén. Para eso es buena. Y esa misma ley, por eso le digo que vengamos a Romanos capítulo 7, verso 7. Nada más que me detuve por la pregunta. Pero es bueno que haya preguntas, hermano, porque de esa manera podemos, de pronto el Señor nos puede ir abriendo más los ojos espirituales. Porque, hermanos, podemos volvernos religiosos, podemos volvernos fariseos e interpretar y querer que las demás personas vivan como nosotros interpretamos la palabra, pero muchas veces lo estamos viendo por la palabra del Señor, que el Señor no lo hace de esa manera. El Señor sanó a los leprosos. La mujer sirofenicia era una mujer impía. ¿Recibió la bendición de Dios o no la recibió? Sí. Y el Señor le dice, mujer, no es tu tiempo. Y todavía la humilla, porque ciertamente la humilla, porque el hablarle de los perrillos era hablar de esa manera despectiva a los que no eran judíos. Y el Señor le dice, mujer, no ha llegado tu tiempo. Y la mujer le dice, no puedo darle la comida de los hijos a los perros. Oiga, esa humillación está tremenda. Era una humillación. Pero ¿qué contesta la mujer? Señor, también los perrillos comen de las migajas de sus amos. Amén. El Señor tuvo misericordia. Aleluya. Y el Señor hizo justicia. ¿Y la ley dónde quedó? Fue cumplida en Cristo. Nosotros en Cristo cumplimos la ley. Pero ya Él ya la vivió y ya la cumplió porque no había. Y por medio de Cristo nosotros somos justificados. Y nuestros pecados son perdonados. Pero si nosotros, miren, yo siempre doy testimonio de cosas personales que yo he vivido. Y un tiempo yo siempre salía de mi trabajo y pasaba levantando familias. Me compré una van de pronto para que cupieran más y llegar con la van toda llena a la iglesia.
Y me pasaba levantando y llegaba con una hermanita que su esposo le encantaba el chupe. Y siempre que llegaba decía, hermano, mi esposo, y ya le dije que la Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, eso dice la palabra del Señor, sí dice así. Pero la manera que la decimos no es como Dios quiere. Porque ya lo estamos condenando. Ya la hermana estaba diciendo, ya le dije, y no quiere entender, como que a fuerzas quería, pues era nada más lo que le convenía. Pues no leyó, se le olvidó la parte que dice que la mujer tiene que sujetarse al marido, sea impío o sea creyente. Digo, porque si vamos a interpretar, hay que ser parejo con todo. Pero si nomás aplicamos la ley a nuestra conveniencia, ahí ya no es Dios. Ahí somos nosotros dando una interpretación a nuestra conveniencia, que es prácticamente lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra del Señor dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto, porque la ley dice que los borrachos no van a entrar al reino. Eso dice. Y no podemos cambiarle nada. Pero sí podemos decirle al borracho, cómo te ama el Señor, que a pesar de cómo eres, Dios te ama de una manera tan tremenda, que murió por ti en la cruz del Calvario, que no le importó hasta dónde quiere, y te ama tanto que ha estado dispuesto a dar su vida para que tú seas justificado, para que tú alcances el perdón. Y eso provoca en el corazón de aquel hombre algo especial, que le va a tocar el corazón y lo va a redarguir y va a caer a los pies de Cristo, y estando Cristo en el corazón le va a dar la fortaleza para que deje el vicio, para que deje el alcohol, y ahora sea el Espíritu de Dios, la gracia de Dios moviéndose en él y viendo la victoria del Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el Señor. Ahora, mire bien, vamos a Romanos capítulo 7. ¿Cuánto nos estamos gozando, hermanos? Bueno, vamos a leer del 5 todavía. El verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, bueno, desde el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Fíjese lo que está diciendo Pablo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Pablo, son palabras del mismo Señor a través de Pablo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora estamos o debemos ser movidos por lo espiritual y no por lo humano. Y el verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Oiga bien esto. De manera que a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Esta es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué dice ahí enseguida? Mas yo soy, ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Y miren lo que dice el verso 15. Es más, ¿cuántos nos enojamos aquí todavía? ¿Y quiere enojarse? Yo creo que no queremos enojar. Oiga, ¿cómo vamos a querer nosotros vivir todos amargados ahí, enojados? ¿Verdad que nadie quiere enojarse, pero nos enojamos o no nos enojamos? Entonces quiere decir que lo que dice la palabra del Señor aquí, vamos a seguir leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Y mire, este es Pablo el que está diciendo esto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso le decía que si se enojaba. Y yo creo que nadie queremos enojarnos, ¿verdad? Es más, aborrecemos enojarnos, pero está esta ley que está en nosotros, que de pronto no salen las cosas como queremos, o alguien me miró mal, o me dijo algo, y ya nos encendimos como estopitas y rápido nos encendemos. Y empezamos a sentir cólera, enojo, cambiamos de color, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Pero es lo que hago. Es lo que está diciendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Está aceptando que se enoja, está aceptando que hay cositas que de pronto no las puede controlar. Y está reconociendo que el pecado está en él. Y es lo mismo que dice David en el Salmo 51, porque en el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Y el Salmo 51, David dice: en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo que Pablo, que de pronto no era la intención de pecar, de fallarle al Señor, mas sin embargo la ley que está en nuestros miembros es la que en veces nos somete y nos lleva cautivos. Y la solución, todo esto era antes, ahora que estamos en Cristo todavía estamos batallando. Por eso Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, dice que el espíritu es contra la carne y la carne tiene que estar sujeta por la ley. Ahora, tal vez ya no sea una ley espiritual, ahora es una ley terrenal. Porque el que infringe una ley tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar por eso. Tiene que pagar el ticket el hermano Marcos si se equivoca y se pasó la luz. Hay veces que uno va, procuro, hermanos, procuro no pasarme del límite de velocidad. Procuro. Pero hay veces que me descuido y cuando menos pienso ya pasé 5 millas. Todos esos viajes que me aviento para Dallas, no se imagine, porque le pongo el cruise control nada más a lo que marca la ley.
Y no me paso de ahí. Antes lo hacía así, ya no lo hago. Le pongo el cruise control y nada más voy a lo que marca la ley. Si dice 80, 80. Si dice 75, acá California tiene nada más las velocidades más bajas. Pero ya en Arizona es 75 millas. En Texas hay partes a 80 y hay partes a 75, hay partes a 70 en la ciudad, donde está pasando por las ciudades. Pero agarra un tramo de 80 millas y usted va tranquilo. Y va a 80 y va uno que van a 100 todavía. Pero es la ley. ¿Sí me está comprendiendo? Y nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Sí me está comprendiendo? Aleluya, amén. Y la naturaleza que tenemos es humana, carnal, pero tenemos la divina, la espiritual. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y nosotros tenemos que buscar ser guiados por Él. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas escrituras estamos viendo por lo que dice Pablo a Timoteo. Sabemos que la ley es buena, pero el verso 9 de... Volvamos por favor y rápido, no ponga algo en su Biblia ahí y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 8. Y el verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aplica para la carne. Porque ahora nosotros estamos humanamente sujetos. ¿Estamos llenos de leyes aquí en la tierra o no estamos llenos de leyes? Vaya a 100 millas o vaya cuando está en un letrero ahí de escuela de paso patronal de los alumnos de la escuela. Y dice, ¿cuánto? 25. Y hay siempre casi a la hora de la escuela. Hay motos, hay oficiales en motos ahí. Y estoy seguro que todos son unas limpias, unas lindas palomitas blancas. Y ven a la policía ahí, pero que no sea la hora de la escuela. Si dice 30, vamos a 40. Y nos damos cuenta, porque sabemos que estamos infringiendo la ley. No deberíamos. Debemos ser guiados por el Espíritu. Ahora, tal vez no sea un pecado pasarse, pero dice la palabra del Señor que pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, si lo bueno es ir a 30 millas porque es lo que dice la ley, puede ser que la ley esté equivocada, porque para nosotros vamos a sacar siempre excusas. Es que ahí no es para que sea 30, ahí tiene que ir de perdida 50 millas. Pero la ley no dice 50, la ley dice 30. ¿A cuánto tenemos que ir? ¿Y a cuánto vamos en veces? Y decimos, nomás 5 más. Pero ya estamos infringiendo la ley, que tiene que ver con la carne. Ahora, lo que tenemos que es nosotros darnos cuenta que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y el Espíritu me va a decir, Marcos, ya te pasaste. Mira, voltea a ver el velocímetro. Ay, sí, y ahí hace el Señor que soltemos el piecito poquito y que nos marguemos al margen. Y como nos sujetamos al Espíritu, no vamos a ser infraccionados por la ley, porque estamos sujetándonos a lo espiritual. Pero si de pronto ignoro lo espiritual, tenga por seguro que nos va a caer la justicia, nos va a caer la ley, porque no nos estamos sujetando a lo espiritual. Ahora, ya le voy a ir terminando, hermano. Esto está precioso. ¿Cuántos nos gozamos? Verso 15 es porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo no quiero esto, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El único que nos libra es el Señor. Pero el mismo Pablo está diciendo: yo mismo. Una vez más, ya para concluir, ¿qué dice el verso 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ya el verso 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahí está el problemita, ahí está el detalle. Para los que no andan conforme, y mire que la carne se va a querer rebelar. Se levanta tarde y va corriendo al trabajo y todos le estorban en el camino. Y ese día se le ocurre pararse, descomponerse un carro allá enfrente. Y hace un trafical y empieza ya con el volante. Pip, 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 pip. Y ahí está desesperado el hombre, ya se enojó. O la mujer también. Y hay que tener cuidado porque ahí el Señor nos va a hablar. Y tenemos que ser obedientes en la mente a la ley de Dios, lo espiritual. Pero si no obedecemos, nos cae la ley. Terrenal, por supuesto, pero la ley es buena, porque por algo la pusieron ahí. Pues imagínense si no hubiera semáforos. Esa es una ley. ¿Cuántos accidentes habría? Los pleitos. Pero hay semáforos, eso ayuda a que no se haga un caos. Entonces aprobamos que la ley es buena. Pero como nosotros ya debemos ser espirituales, ahora dice el verso 1 del capítulo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, sino conforme. Y la ley es para la carne y la gracia es para los espirituales. El pueblo de Israel todavía está bajo la ley porque no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Están bajo la ley, viven bajo la ley. Y yo creo que algunos judíos mesiánicos también, ¿verdad? Porque quieren obedecer la ley. Pero nosotros tenemos a un abogado, ¿verdad? Que es Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a detenernos.